El tema de hoy, la verdad es que está súper interesante. Me encanta la idea de tomarlo lo más profesional posible, pero también sin pelos en la lengua, ¿no? O sea, como que hablarlo más claro. Eh, la próxima conferencia que tenemos es sobre teología del cuerpo, entonces se alineó perfecto que tengamos este tema hoy para poder encaminar estos dos mm, entre temas que pues son cruciales en nuestra vida y que se topan día a día desde temprana edad. Entonces, habrá que hablarlos, ¿no? Que es pornografía y masturbación, ¿no? Entonces, Alicia, pues primero que nada, mil gracias por estar aquí. Nosotros encantados. La verdad es que estamos muy honrados. Esta plática se va a grabar, como todas, entonces sintámonos que vamos a ser más famosos el día de mañana transmitiendo este gran mensaje, ¿no? Entonces, Silvia, Alicia, Claro, totalmente. muchas gracias. Oye, Alicia, pues si quieres, le empezamos. Ya se han estado empezando a conectar ahorita varios, pero de todas maneras lo pueden ver grabado, igual que todas las personas que nos han estado apoyando en Instagram. Cuéntanos un poco de la pornografía, o sea, ¿cómo podemos definir la pornografía? Ok, muy bien. Si quieres, primero te cuento a qué me dedico, para que sí, digo, a lo mejor ya tú ya me conoces, pero así, para que entiendan un poquito, ¿no? Del enfoque que voy a manejar, ¿no? Y pues, ¿por qué me paro aquí con ustedes a hablarles de pornografía, ¿no? Yo siendo mujer, a lo mejor un poco inexperta en cómo lo vive el hombre, ¿no? Porque claro que ahí hay un componente muy interesante del que vamos a hablar, ¿no? Este, mm, 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 bueno, soy Alicia, ¿no? Soy psicóloga, egresé hace 7 años más o menos de la carrera. Me dedico a la atención clínica, ¿no? O sea, casos, tanto de hombres y mujeres que quieren madurar su afectividad y sexualidad, sanar heridas eh, de su identidad y afectividad, ¿no? También me ha tocado trabajar con casos, obviamente, pues, de abuso sexual. Tengo algunos diplomados en temas de abuso sexual, sexualidad, intervención familiar, cosas por el estilo. Y estoy por terminar una maestría en neurocognición y aprendizaje, ¿no? Cómo, pues sí, cómo funciona el cerebro eh, enlazado a un mejor aprendizaje, ¿no? O también, pues, para olvidar de repente cositas bueno, no olvidar, pues, pero para ayudar a disminuir hábitos que son dañinos en nosotros, ¿no? Estoy también por a tener una certificación para poder también atender trauma. Y bueno, de ahí parto. Temas de sexualidad me encantan siempre con la visión personalista, a pesar de que pues sí traigo estudios de neuro y de psicología. Mi antropología, mi base para ver el hombre y la mujer es personalista, la cual pues después, pues aquí han profundizado bastante, ¿no? Me encanta esta antropología, creo que se complementa muy, muy bien. Y ya desde ahí, pues tratamos, sobre todo la atención personal. También me he dedicado mucho a cuestiones de talleres y conferencias. Hay una asociación que se llama Todos por Sí a la Vida, algunos la conocerán, es a nivel nacional, donde se dan charlas de educación sexual a diferentes secundarias y preparatorias de México. Yo soy de Jalisco y aquí me ha tocado trabajar pues, en varias escuelas públicas para tocar pues, temas de sexualidad, prevención del embarazo y pues obviamente, ¿no? Pornografía y sexting que está cañón, 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 cañón. No manches, me encanta, me encanta. Oye, Alicia, si alguien quisiera, ¿tú te encuentras en Guadalajara? Si no estoy mal. Yo soy de Guadalajara, yo me encuentro en Guadalajara, pero la verdad es que todo lo que atiendo es Zoom, videollamada de WhatsApp, Bien. desde Canadá hasta la Patagonia algún día, ¿no? Sí, Digitalizándote ya, bien. Oye, sí, entonces, cualquier persona que te quiera buscar, que te encuentre en Instagram, así es. te puede Ahí me escribir. pueden, en mi Instagram está fácil, es psicóloga Alicia Navarro, o sea, no hay pierde. Y por ahí, si alguno quisiera trabajar, pues
que digas, ¿no? O sea, esto del porno u otro tema de mi sexualidad, de mi afectividad, de mi historia, no me está permitiendo ser ese hombre que quiero ser y que me siento llamado a, pues, con toda la confianza. Importantísimo, ¿no? O sea, hay un tema ahí de heridas bien, bien importante. Hemos tocado en otras charlas o a lo mejor inclusive reuniones privadas aquí en Entre Hombres sobre Ujú. el tema de masturbación, el tema de pornografía, de cómo desde niños han, han surgido estas heridas. Y de hecho, sí, más adelante voy a hacer por ahí una pregunta que nos mandaron sobre este punto. ¿No? Mil gracias por la intro. Como vemos, está hiper preparada. Creo que no podemos tener mejor persona hoy para hablarnos de este tema. Entonces, ahora sí, pues arranquémonos. Muchas gracias. Ahora sí, definamos pornografía, ¿no? Eh, mm, no, a fin de cuentas es cualquier contenido que lleve pues, a una hipersexualización, ¿no? No necesariamente tiene que ser video, también puede ser de que en audio o incluso lecturas. De hecho, en cuestión de mujeres, de repente se llega a dar más como esta cuestión de fantasear, no, pues por algo se hizo tan famoso 50 sombras de Grey, ¿no? Es un poquito diferente el material, pero puede ser desde algo implícito o pues, tal cual, algo totalmente explícito y en ocasiones grotesco, ¿no? Obviamente la pornografía va evolucionando conforme pues, la humanidad ha crecido, no era la misma, no es lo mismo lo que se consideraba pornografía antes, que podía ser una chava desnuda en una revista, ¿no? En los años 60, 50, ¿no? Y que eso era ya pornografía, a lo que es pornografía ahora, ¿no? Y, y la cantidad de contenido que tú puedas encontrar muchísimo más explícito, muchísimo más intenso de lo que era la pornografía antes, ¿no? O sea, como todo, obviamente va creciendo en cuestión de estímulos y como todo, pues a fin de cuentas necesita más efectos especiales y causar más emoción que lo que sucedía antes, ¿no? También obviamente el alcance es muchísimo mayor. Cualquier persona que tiene un equipo electrónico con internet puede tener acceso a la pornografía y por eso pues también tenemos tanta bronca, o sea, y creo que eso lo vamos a ver, las consecuencias las vamos a ver también en generaciones posteriores, porque ya te estoy hablando que ahora, niños de 6, 7, 8 años, niños y niñas, están consumiendo este material. Y no necesariamente porque lo estén buscando, sino porque pues te encuentra. O sea, creo que la mayoría, cuando nos hemos topado con la pornografía por primera vez, es porque nos encontró, ¿no? Nos encontró en una búsqueda a lo mejor curiosa o incluso sin buscar nada, ¿no? Entonces, pues sí, la edad promedio de consumir pornografía obviamente cada vez es menor y el impacto a largo plazo está cañón. O sea, si a nosotros nos ha tocado batallar con este tema tanto, no me imagino a alguien que desde su formación, ¿no? Donde está en la etapa del cerebro más tiernito de aprendizaje, de sentido de identidad, pues las consecuencias tan terribles que va a tener en su vida de niño, adolescente y ni se diga de adulto, ¿no? Qué impresionante. 6, 7, 8 años. No Sí. manches. Y aparte, leía el otro día, o platicaba, no me acuerdo, que una persona narraba, decía, oye, es que yo llegué con mis sobrinos de 6 años y le dije, oigan, a ver, ustedes saben que consumir drogas está mal. Y es como, sí, ok. Fumar cigarro, pues te puede matar, te puede generar cáncer. Ok, perfecto. Oigan, ¿y saben la pornografía que puede hacer? Y la respuesta fue como, no, ¿no? Y entonces Ujú, tiene ujú, ahí como un tema de un tabú que sí me gustaría tratar también hoy entre las preguntas sobre esta, eh, ujú, ujú. ¿cómo decir? Mala información o en la que inclusive muchos padres de familia dicen es que la pornografía no es mala. O sea, y la pueden consumir mis hijos, ¿por qué no? O sea, malo que vaya y se acueste con
30 mujeres antes de tal momento, pero que sí vea pornografía. Entonces empieza desde ahí como un tema bastante interesante a hablar y analizar, ¿no? Que yo ahorita más adelante te quiero hacer. Pero antes, hablaste ahorita que cualquier cosa que haga que sea una hipersexualización, ¿fue la palabra que usaste? Así es, cualquier estímulo que te lleve a, obviamente, a una sí, o sea, a una hipersexualización, ¿no? O sea, te digo esto, o sea, porque realmente la pornografía ya no se limita a cuestión de imágenes o videos. O sea, ya digamos que hasta eso ya también evolucionó, ¿no? Hay audios, hay un montón de cosas, ¿no? Lecturas y demás que, o sea, a fin de cuentas busca este, esta liberación de dopamina en ti, que a fin de cuentas te lleva a sentir muchísimo placer y por lo tanto, bueno, no necesariamente está muy ligado a la masturbación, no siempre, no hay quien consume pornografía y no llega a masturbarse como hay personas que se masturban y no consumen pornografía, pero a fin de cuentas genera esta reacción en tu cerebro como si estuviese teniendo relaciones sexuales. Esa es otra, o sea, de repente cuando pensamos en órganos sexuales, como que sentimos que solo son nuestros genitales, ¿no? Y también nuestro aparato reproductor, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, la verdad es que todo tu ser es sexuado. Tu sexualidad está desde la punta de tu cabello hasta la uña de tu pie. Todo tu ser es sexuado. ¿Y qué más sexuado que tu propio cerebro? ¿No? O sea, tu cerebro es tu principal órgano sexual por el cual vas generando conexiones de aprendizaje, digamos que son caminitos que conforme esos caminitos los caminas varias veces, pues, te los aprendes y lo haces en automático, ¿no? Como de repente los que manejamos y cuando estamos en un estado de como de que se nos va el avión, como que agarramos el mismo caminito que ya conocemos y llegamos de repente a nuestra casa y decimos, ah, caray, pero yo no venía para acá, ¿no? Así nuestro cerebro va generando caminitos de aprendizaje. Y no nomás como en temas de las materias que ves en la escuela, ¿no? O los pasatiempos que te gusta hacer o las habilidades que adquieres. También generas caminitos de aprendizaje de tu identidad masculina, de tu identidad femenina y obviamente de tu sexualidad. Y son caminitos que conforme los realizas, se activan en automático frente a estímulos similares, ¿no? Entonces, cada que yo consumo pornografía, mi cerebro traza un camino de aprendizaje que cada vez lo hace mucho más rápido y mucho más, digamos, sí, mucho más pequeño este camino, ¿no? Y entonces, justamente por eso sucede, además de otros químicos que te voy a hablar más al ratito, ¿no? Esta tolerancia, ¿no? Donde este caminito ya es tan fácil de recorrer y tan simple que no me genera el placer de antes, que se liberaba tanta dopamina en mí, porque pues ya entra otra sustancia inhibidora que por sus siglas en inglés, le voy a decir CREB, CREB, y entonces como cada vez inhibe más rápido esta reacción de tanta dopamina que mi cerebro no sabe qué hacer con ella. Entonces, además del aprendizaje que se genera con cada vez que yo consumo pornografía, además cada vez genero más tolerancia y entonces libero menos dopamina y además, si la libero se absorbe mucho más rápidamente, se inhibe mucho más rápidamente. Por eso el gancho donde tengo que consumir pornografía cada vez más seguido o por ende, pues consumir cosas mucho más intensas, mucho más explícitas, mucho más violentas o que se sientan como más prohibidas, ¿no? Es prácticamente como una evolución, se puede decir como comprobada, que es decir, si empiezas con algo, empiezas a evolucionar y a buscar más, y a buscar más, o si se estancan en alguno y solo en algunos casos es donde empiezan a buscar, como dices ahorita, algo más explícito, más violento. Claro, no, pues puede que te estanques, porque hay quien dice, o sea, yo tengo bajo control la pornografía porque nada más la veo una vez al mes, una vez a la semana, una vez al día, no, 3 veces al día, no sé. O sea, esa es la ilusión del control, que es parte obviamente de la trampa, ¿no? La ilusión de control, pero a fin de cuentas, no solo se trata de la cantidad
o de lo que estás consumiendo, de lo que estás viendo. Sí está comprobado que cada vez liberas menos dopamina y por ende sientes menos placer. Y no solo eso, esto del caminito es bien importante, porque tu cerebro no distingue, o sea, tu cerebro no fue diseñado para tener sexo con una computadora, pues, ¿no? Y tu cerebro hace conexiones que a fin de cuentas, ante estímulos sexuales, como puede ser la chava que te gusta, la chava que te encanta, pues digamos que ese mismo caminito que llevaste con la pornografía se activa ante un estímulo sexual. Claro, a lo mejor yo no lo llevo a cabo, lo que siento que se activa en mí, pero claro que sientes como ese impulso, como a fin de cuentas se va ajustando de acuerdo a ese caminito que tú fuiste trazando. Y de hecho, es bien interesante porque incluso tu apetito sexual puede ser diferente cuando traes una bronca de pornografía a cuando no. O sea, incluso el tipo de chavas en las cuales te puedes interesar puede incluso variar. Entonces, sería muy interesante, ¿no? Este reto de que si tu cerebro es tu principal órgano sexual, pues desde ahí trabajarlo, porque a fin de cuentas, lo que a la hora de sí tener relaciones sexuales, y no nomás me refiero al acto sexual, sino también a la hora de la interacción sexual que se va a dar con las personas que te agradan, pues también ahí va a haber un componente importante que te va a faltar, que no le permitiste a tu cerebro, a fin de cuentas, pues ir fortaleciendo, ¿no? Oye, ahorita decías, la apetito sexual cambia, es decir, ¿aumenta o baja? Puede suceder cualquiera de las dos. Por ejemplo, hay quienes experimentan falta de apetito sexual a partir del consumo constante de pornografía. Y de ahí, por ejemplo, hay un experimento bien interesante de unas mariposas de cartón. De hecho, en los podcasts de hombre a hombre lo mencionan mucho, este experimento, ¿no? De Nicolás Limbergen. Él hacía un experimento donde varios lo han de conocer, ¿no? Donde hace unas mariposas de cartón súper bonitas, que resaltan pues mucho más que las demás mariposas, ¿no? Y cómo había mariposas hembra y macho, ¿no? Y cómo las mariposas macho se iban hacia estas mariposas de cartón, incluso ignorando a las mariposas de hembra, ¿no? Ya no las pelaban, incluso intentaron aparearse con las mariposas de cartón, ¿no? Y justamente eso es lo que sucede con la pornografía. A fin de cuentas es la mariposa de cartón, a la cual voy a canalizar mi apetito sexual. Claro, obviamente eso no quiere decir que me dejen de gustar, en este caso ustedes, pues las mujeres, pues no, obviamente te van a seguir gustando, pero revestidas de esta mariposa de cartón que siempre está ahí presente, ¿no? Y que incluso hay quienes necesitan recurrir a la imaginación de conectar con la pornografía para tener relaciones sexuales. Ponle que a lo mejor al inicio no, por la emoción del momento, porque ya estamos teniendo ahora sí relaciones, pues a lo mejor en ese momento no lo resientes en los primeros meses. Incluso hay quienes no lo resienten en el primer año. Pero ya cuando estás en una relación mucho más estable, mucho más constante, donde implique algo más a largo plazo, como puede ser, por ejemplo, un matrimonio, pues ahí sí, pues puede que ya salgan todas las broncas, ¿no? De esta mariposa de cartón. Y obviamente tu respuesta sexual, pues también puede variar. ¿Qué es la respuesta sexual? Pues tal cual, cómo vas respondiendo ante el deseo, ante la excitación, ante pues, el orgasmo y después del orgasmo, pues la resolución de la relación sexual, ¿no? Y como tu cerebro, como te menciono, es tu principal órgano sexual y a fin de cuentas ha recorrido el mismo caminito varias veces, pues o puedes empezar a presentar broncas de eyaculación precoz o puedes empezar a presentar broncas pues, de disfunción eréctil, ¿no? En el caso de los hombres, hay mujeres, y esto está cañón porque toda la información que te encuentras luego te dice lo contrario, ¿no? Por ejemplo, a muchas mujeres nos dicen que si miramos pornografía, pues es la mejor manera de conocernos y poder lograr mejores orgasmos, cuando la realidad
es que hay mujeres que por consumo prolongado de pornografía pueden presentar anorgasmia, o sea, que ya les cuesta un chorro llegar a un orgasmo, ¿no? Y esta respuesta sexual en hombres y mujeres es diferente, siempre ha sido diferente, ¿no? Por ejemplo, pues como ya saben, ¿no? La parte del deseo, pues en la mujer, pues a veces es más fantasiosa, más emocional, más sentimental, ¿no? La excitación se da mucho más rápido en el hombre que en la mujer, pero a fin de cuentas, el mantener la excitación, tanto en la mujer dura mucho más que en el hombre, ¿no? Después llega el orgasmo, a veces antes en el hombre y después en la mujer y luego la resolución, ¿no? En una relación de pareja, eh, de estas relaciones que se dan en el matrimonio de mucha más estabilidad, pues justamente van, digamos que entre los dos, mejorando su respuesta sexual, ¿no? Y adecuándola a los dos, ¿no? Coordinándose, ¿no? Cosa que cuando llega la pornografía, pues si de por sí está bien difícil como el chócalas entre la pareja, pues con la pornografía todavía es mucho más difícil esta sincronización entre el hombre y la mujer. No manches, está cañón. Está cañón, Alicia. Oye, Y entonces, ¿qué haces? Te sientes menos insatisfecho y por lo tanto requiero de más pornografía, ¿no? O ver pornografía juntos. Y eso está tremendo porque cuando llevan de repente parejas, llegan parejas con broncas, ¿no? En su sexualidad. Entonces, ¿qué es lo primero que les suelen recomendar? Pues vean pornografía juntos, ¿no? Y sí, o sea, hay estudios que muestran que pues a lo mejor las primeras veces, pues felices, ¿no? Y van a experimentar a lo mejor una curva de, wow, ¿no? Encontramos esto y es maravilloso, pero después a la hora de como de esta caída, donde ya vuelve otra vez la cotidianidad y la normalidad, pues van a experimentar mucho más insatisfacción que antes con la pareja y con las relaciones sexuales, ¿no? Cosa que desde el inicio se pudo haber prevenido. Ujú. ok. ¿A partir de qué momento eh, se puede considerar una adicción? Es decir, sí, que alguien diga, oye, yo ya traigo una adicción porque cumplo con esto. ¿Existen como esos parámetros o es totalmente Ujú, personal? ujú. Sí, totalmente. Sí hay criterios, o sea, hay criterios que, por ejemplo, que rindes menos en tus actividades, en tu trabajo, que no te permite estudiar, que no te permite trabajar, que no te permite dormir. O sea, hay quienes ya necesitan pornografía para dormir, ¿no? O sea, algo que normalmente podías lograr, ya ni siquiera es para lograr un estado como de muchísimo placer, ya es para lograr un estado de relajación y dormirme, cosa que antes probablemente podría lograrlo sin pornografía, pues ya se vuelve como algo parte de mí, ¿no? Y obviamente conforme vas sintiendo que se sale de control. Eso es como algunos criterios que se enmarcan, ¿no? En mi opinión personal, pero digo, esto ya es Alicia con sus pacientes, ¿no? Alicia con sus pacientes y con los chicos y chicas que me ha tocado trabajar al respecto. Desde el momento que ya ves que no te está permitiendo amarte a ti y, y abrirte también a amar pues, a otras personas, ¿no? Que ya no te está permitiendo realmente ser como a ti te gustaría llegar a ser. Yo ya desde ahí te puedo decir, pues sí, se puede trabajar. Y entre antes, mejor. La verdad es que a veces cuando ya te das cuenta que neta es una adicción, es cuando ya la tratas de dejar. Ah, ese es otro punto importante, que la tratas de dejar y pues no puedes, ¿no? Y tienes recaídas peores. O que cuando de repente tienes un momento donde te sentiste súper triste o rechazado o humillado y entonces notas como en automático sientes esas ganas, esa excitación por ver pornografía, ¿no? O sea, no necesariamente es que veas pornografía porque, ay, pues, me imaginé tal cosa y me calenté, entonces veo porno. No, a veces también puede estar ligado a emociones intensas que no te permite sentir y que en automático tu cerebro, por el aprendizaje que lo has ido llevando, entonces en automático incluso me enojé y puede que tengan ganas de ver porno, pues estoy triste y me dan ganas de ver porno. Entonces, eso sí es importante checarlo.
que sí se está convirtiendo, pues a fin de cuentas, en una válvula de escape para realmente trabajar, pues lo que te está haciendo daño, ¿no? Ok, oye, y hablabas que es diferente la adicción a la pornografía y la de la masturbación. En todo Ujú. esto que has estado explicando de cómo funciona el cerebro ante la pornografía, ¿es lo mismo también para la masturbación o trae otro tipo de Es muy similar, sí es muy similar por este tema de segrego dopamina, como segrego muchísima dopamina, entra un inhibidor y al entrar el inhibidor, pues obviamente cada vez segrego menos dopamina y entonces tengo que hacerlo más, o sea, en esa forma, pues sí funciona muy similar. ¿Qué sucede diferente? Lo de las mariposas de cartón. O sea, este tipo de estímulos, imágenes que ya sabemos, obviamente que pues, están súper, hiper exageradísimos, pues para el consumo, ¿no? Para que se dé clic en ese video sobre, o sea, sobre tantos, o sea, está cañón porque si de verdad quisieras consumir todo el material pornográfico que existe en Internet, o sea, necesitarías 3 vidas más de las que tienes ahora, pues, o sea, es demasiado, es imposible, ¿no? Y a fin de cuentas, claro que ese contenido genera no solo expectativas en ti, sino va alterando tu apetito sexual. O sea, sí puede empezar a distorsionar tus gustos, pues, de lo que tú consideras excitante a lo que no, de lo que tú consideras atractivo a lo que no. Y lo más importante, esto es bien importante, cuando tú consumes pornografía, se activa, es la misma parte que se activa cuando utilizas herramientas, esta parte como de ejecución. Ajá. No se te activa la parte de las relaciones humanas, la parte de la empatía, la parte de la conexión, la parte de las neuronas espejo, ¿no? Donde yo tengo mis neuronas espejo que conectan con tus neuronas espejo y entonces conectamos y empatizamos y simpatizamos. Esas no son las que se activan, o sea, se activan esta parte más bien de la ejecución. Entonces, ¿qué puede llegar a suceder? Que de repente ante el estímulo sexual, llámese algo en mi día que representó un estímulo, como puede ser alguien que me atraiga, o con el que o con quien ya lleve una relación pues, más estable, de noviazgo y demás, que se me active también la parte de las herramientas, ¿no? O sea, de que empiece a ver a la persona literal como cosa y no como quien es, ¿no? Entonces, eso también está muy interesante y vale la pena profundizar en un futuro para quien le llame la atención esta parte de, ok, yo quiero amar, pero no quiero usar. Bueno, está comprobado que si tú consumes pornografía, eh, como para tu cerebro no hay distinción de repente entre el estímulo visual que la persona, pues terminas tratando a la persona que amas pues, como tu pornografía personal, ¿no? Diseñada para ti, ¿no? no manches. Qué O los fuerte. dos, ¿no? O sea, a lo mejor no es de que tú uses, pues a lo mejor digo, bueno, yo uso y me usan, entonces, ¿no? Ahí generar una especie de acuerdo al que le llamamos amor cuando pues, no está siendo así, ¿no? No está haciendo así, totalmente. Oye, esto que mencionas que vas perdiendo dopamina cada vez Ujú. con más frecuencia, ¿también existe una manera de recuperarla o no? O sea, es decir, Sí, ajá. cuéntanos. Mira, ahí, por eso a mí me alarma tanto como que de verdad sean cada vez más chicos, porque claro que entre más pequeño estés y más exposición hayas tenido, pues los daños son más intensos, ¿no? Totalmente. Ahora, la dopamina en sí no es mala, la dopamina es necesaria en nuestras vidas, ¿no? Sin dopamina, pues claro que puedes tener un montón de broncas, ¿no? Como puede ser que pues, depresiones y falta de motivación, cosas por el estilo, pues. ¿Qué sucede aquí? La dopamina, por ejemplo, normalmente la podemos producir pues que al hacer ejercicio, con ciertos alimentos, con el mismo sol, o sea, hay actividades que hacen que produzcas dopamina y la liberes. La liberación no es tan intensa e inmediata como sucede en la pornografía. O sea, no es que hagas ejercicio y a los 5 minutos digas, ah, qué fregón, no estoy corriendo. Pues no, o sea, eso no sucede.
te sucede ya a la hora que hiciste ejercicio y dices, qué bien me siento, quiero hacerlo más, ¿no? O a veces te sucede hasta los 3, 4 días que llevas la misma rutina. La liberación es mucho más, digamos, prolongada, o sea, y de hecho, o sea, si te fijas, el efecto te dura mucho más, o sea, a lo mejor este efecto después de una buena corrida te dura toda la mañana, incluso la tarde, esta sensación de bienestar y de tranquilidad y de estar a gusto, ¿no? Y estar motivado. Cosa que la pornografía, pues sí, a lo mejor en los primeros 5 minutos que vi el video porno me siento de las nubes, pero también la caída y el pico de caída es mucho mayor y mucho más rápido. Entonces el efecto motivador, pues quedó, digamos que si estaba en ceros, pues ahora puede que esté en -3, ¿no? Esa es la trampita. Entonces, sí puede haber, perdón, me desvié un poquito, de la cuestión de la recuperación, totalmente, pero depende de la profundidad. Todo es asociación y esto es lo más cañón, ¿no? Romper con la asociación, como todo. O sea, y porque de repente la asociación, como te digo, ya no nomás es, me masturbo, veo porno, ¿no? A veces la asociación puede ser, es de noche, ¿no? Y siempre veía porno en la noche, ¿no? O ya son las 11 de la noche, o sea, como que el cerebro va asociando con absolutamente todo el entorno y todo el contexto. O sea, hay quien de repente pues está en Instagram y ya quiere ver porno, y no es que haya visto a una chava en bikini en una foto, pues no, o sea, su cerebro ya asocia que estar en la noche con el celular a ciertas horas, pues ya es ver porno. Entonces, lo más, digamos, complicado es romper con la asociación que se hace a todo alrededor. También te digo, lo más impactante es cuando estas asociaciones ocurren con las emociones. Me siento triste, entonces veo porno. ¿Me explico? O estoy enojado y veo porno. O sea, ya cuando empiezas a hacer las asociaciones con las emociones, o me sentí humillado, por ejemplo, había un chavo que recuerdo que identificamos mucho que su consumo de pornografía era cuando se peleaba con su novia y que la novia le hacía un pancho, le cerraba la puerta en la cara, ¿no? Y él en ese momento no sabía ni cómo defenderse ni qué decir, que se quedaba de, ¿no? Y todo eso de repente era cuando más caídas de pornografía tenía, ¿no? O de repente quién lo asocia con un descanso, ¿no? Como si fuera un premio en mi día, ¿no? Un regalo después de un día de demasiado trabajo o demasiado estrés y lo asocio como un regalo para mí. Entonces, eso es lo más complicado, romper con la asociación, donde me siento estresado, me siento agotado, entonces, por ende, ya empiezo a sentir esta urgencia de la pornografía y la masturbación. Sí se puede romper con la asociación. Obviamente, como todo, este tipo de cosas, hay un periodo de un síndrome, ¿no? De abstinencia, en donde pues le vas a sufrir más, vas a andar más ansioso, vas a andar con hasta a lo mejor hasta con insomnio, o sea, el síndrome de abstinencia, pues sí se suele pasar a veces bastante mal, ¿no? O a veces no tan mal. Y lo interesante aquí es algo que se llama poda glial. Resulta que tu cerebro no termina de aprender como de tal edad a tal edad, ¿no? Eso se da durante todo tu proceso de vida. Todo el tiempo tu cerebro está aprendiendo y desaprendiendo. De hecho, ese es un mito, el mito de que hasta ciertas edades ya tu cerebro, digamos, que se formó por completo. No es así. Se sigue formando todo el tiempo. ¿Qué sucede? Literal, como yo me imagino un arbolito, ¿no? Un arbolito que le empiezan a salir ramas por todos lados y entonces llega el jardinero y le da forma, ¿no? Y va cortando aquellas ramas que como que están ya fuera del lugar. ¿Qué es lo que se va podando? Lo que aprendes primero. Lo que aprendes primero y no fue tan significativo para ti. De hecho, esta poda se da todos los días, todos los días. O sea, si tuvieras que recordar todo lo que pasa en tu día, ¿no? Y si tuvieras que absorber todos los estímulos que pasan en tu día, pues no manches, te quedas sin espacio a los 3 días, ¿no? O sea, esta poda se da de forma constante. Entonces, conforme yo dejo de hacer algo, obviamente va perdiendo fuerza en mí. Y cuando llega esta poda neuronal, esta poda glial, entonces se va recortando
ese aprendizaje que tuve. Va de lo más, digamos, reciente a lo más profundo. Entonces, ¿qué sucede con la pornografía? Es un tema complejo. Hay demasiadas asociaciones y aprendizajes, a veces hasta con convivencias sexuales a temprana edad, ¿no? Entonces, sí, va a ir perdiendo poder, pero claro que no va a ser de la noche a la mañana. Cada poda glial, digamos que va a ir perdiendo su fuerza de asociación. Y entonces a lo mejor ya no nomás me pasa cuando, nomás porque es de noche y ya son las 11 de la noche, ¿no? A lo mejor ya va perdiendo fuerza ciertas asociaciones. Y para eso, pues obviamente romper con el hábito. Algo que yo he visto que le funciona muchísimo a mis pacientes, además de obviamente del acompañamiento, es, por ejemplo, de repente usar ciertas apps para bloquear contenido, ¿no? Donde incluso te penalizan de que si viste porno o intentaste ver porno, digamos que se bloquea el celular hasta que le pones cierta contraseña. Un amigo, bueno, no un amigo, un paciente que se convirtió en mi amigo muy listo, que decía, o sea, sí, pero yo no tengo la contraseña, porque si no, qué chafa, ¿no? Pues lo desbloqueo ya, ¿no? O sea, un amigo de muchísima confianza sabe mi contraseña, sabe que estoy luchando con eso y me está apoyando, y entonces ya son como candaditos que se va poniendo, y la verdad es que le ha ido súper bien para romper con esta asociación poco a poco, ¿no? Contaba Wipe el otro día que Ujú, él tenía un amigo que tenía como una adicción. Decía, ujú. es que yo ya me di cuenta que cuando me meto a bañar, mientras estoy esperando a que se caliente el agua, empiezo a ver Instagram y empiezo a justo a tener ganas de masturbarme, me masturbo, me baño, salgo, ¿no? Y asocié que es tal cual, es un hábito o un vicio, ¿no? Es un vicio, ¿no? Entonces dice, pues lo que hice fue, de entrada, no meto mi celular al baño, me baño con agua fría, cantando y de esa manera durante un lapso largo pudo romper como ese hábito, porque también decía, es que después pasó que cuando iba literal a hacer del baño, me surgía esa intención o esas ganas como de, espérame, pero ¿por Claro, porque se iba generalizando ahora a todo el baño, ¿no? A estar en el baño. qué? Y está cañón. Y fíjate, los del porno son súper inteligentes, porque ¿qué te venden? O sea, quieres tener una vida sexual padrísima, con miles de ideas, al placer al mil, pues ve porno, ¿no? Y la realidad es que te atrofia tu vida sexual, ¿no? O sea, creo que muchos de nosotros ni siquiera hubiéramos considerado continuar con una adicción a la pornografía si supiéramos que vas a sentir menos placer y que tienes mucha más bronca después pues a la hora de tu respuesta sexual, ¿no? Ya desde ahí, pues claro que todo el mundo, o sea, bueno, al menos en su sano juicio, pues quiere sentir placer cuando tiene relaciones sexuales. Y está bien cañón el saber que hasta la experiencia de la relación sexual no va a ser igual de estimulante cuando ves pornografía y que cuando no la ves, porque de repente pasa eso, ¿no? Que si tú no quieres consumir pornografía, entonces es porque pues, no te gusta el sexo o estás en contra del sexo, cuando es todo lo contrario, ¿no? Justamente porque estás a favor de una experiencia sexual exitosa con todo lo que implica, es por eso que pues te das cuenta que la pornografía pues no deja ser más que sexo chatarra, ¿no? Y yo quiero la experiencia completa, ¿no? Entonces esa parte está bien interesante también. De teología del cuerpo, Ujú, mencionaba esta loera que tuvimos acá a su esposo en una plática, algo fuertísimo. Decía, es que el ver pornografía, dice, entendemos algo. El hecho de ser un actor porno, evidentemente estás generando un pecado mortal, ¿no? Contra la pureza, porque estás faltando contra justo esa pureza del cuerpo. Dice, pero el hecho de que tú lo veas, al saber que cometer un pecado mortal, estás, pues literal, si en ese momento pasara algo, etc., pudieras condenarte al tú acudir a la pornografía, prácticamente es como asistir a un suicidio,
¿no? A verlo, ¿no? Nada más que alma. Y cuando dijo eso dije, qué bárbaro, o sea, es que es muy cierto, pero es fuertísimo que digas, o sea, ¿te gustaría ir a asistir a un suicidio y ver cómo se mata a una persona? No, evidentemente no, es algo demasiado creepy, ¿no? Y dice, bueno, pues tal cual es lo mismo el que veas pornografía, o sea, sí, dice, si no te motiva por ti, velo por la otra persona, o sea, estás dándole en la Mauser, ¿no? Ahora, hay muchas corrientes hoy en día con todo esto que justo tocamos el tema con Josie de las corrientes feministas, ¿no? Que lo que están buscando es dejar de ser mujeres para parecerse a hombres, pero inclusive a hombres que ni siquiera son hombres, o sea, que son unas falsas masculinidades y surgen unas corrientes de, hey, los hombres, porque o sabemos que hoy en día, tanto hombres y mujeres, la pornografía y la masturbación está por igual, pero que anteriormente estaba más inclinada la balanza hacia los hombres. Y entonces que surgen corrientes de, hey, mujer, tú debes de masturbarte, porque debes de conocerte, y porque es tu cuerpo y debes de explorarlo, ¿no? Y entonces empiezan a crear toda una cultura en pro de esto que empieza a desviar y a dañar, ¿no? A dañar constantemente, bueno, más bien, no, crear heridas y generar un culto al cuerpo y romper, pues, toda esta belleza, ¿no? De la sexualidad que mencionabas hace rato. Entonces, eso es fuertísimo. Y nos preguntaba alguien del grupo, nos decía, oye, ¿cuál pudiera ser la herida más grande que se pudiera generar en estos malos hábitos? Y sobre todo cómo sanarla, y sé que es un tema que me urgía que nos platicaras también sobre el tema de la sanación de esto. Entonces, nos preguntan eso, Alesia. Ujú, ujú. Ay, muchas gracias. Primero, sí, cierto, ¿no? Como a fin de cuentas se termina prolongando este mito de que tu sexualidad son estimular tus genitales y sentir en tus genitales. Y a fin de cuentas, al estimular tus genitales y sentirte en tus genitales, entonces cada vez pierdes más capacidad pues, de conectar con tu sexualidad, ¿no? Eh, a ver, vamos a hablar del tema de sanación. Todo el mundo puede hablar de sanación. O sea, ahorita es un tema que todo el mundo se sabe, ¿no? Familiólogos, sacerdotes, todo el mundo puede hablar de heridas, ¿no? Educadores, pero a fin de cuentas, tratar trauma, esos hay que tratarlo con un experto. ¿Por qué? Porque si yo no sé tratar trauma, y eso implica, y no nomás tiene que ser un psicólogo, o sea, tiene que ser un psicólogo especializado en trauma. ¿Cuáles son las dos formas de tratar trauma que está evidenciado que funciona? Uno se llama terapia MDR y la otra es terapia cognitivo-conductual. Ujú. Por ejemplo, yo tengo mi enfoque es familiar sistémico, mis bases son familiares sistémicas, ese es el enfoque que yo manejo en terapia por los diplomados que he tomado, ¿no? Lo coordino como con lo que sé de otras cosas, pero, por ejemplo, me tengo para yo tratar trauma, heridas afectivas, donde hay un impacto, o sea, literal, ¿no? Como un hueso que se rompe. Y entonces, sí, obviamente si no atiendo ese hueso, pues se va a arreglar, pero se va a arreglar mal. Y a lo mejor cada que alguien me agarra el brazo, a mí me va a doler horrible y yo te voy a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué me agarras el brazo, no? Pero la realidad es que no te tendría que doler si te están agarrando el brazo, ¿no? Y entonces a lo mejor hasta en mi vida le hago como que no existe este brazo y no me duele. Ajá, eso es trauma. Entonces, yo no puedo, como tal cual pasa con de repente quiroprácticos, así, sí, yo te arreglo el brazo y pues no, te toqué el trauma y te lo dejé peor e incluso te generó un daño mayor. Entonces, sí tiene que ser alguien o que sepa dar terapia MDR, sobre todo que sea un psicólogo de base, que claro, que vaya de acuerdo a tu visión antropológica, ¿no? Del mundo, de la religión, del ser humano, o también que sepa manejar terapia cognitivo-conductual. Son las únicas que sirven para atender trauma.
Claro, obviamente si eres católico, lo puedes complementar con tu fe, es un gran motor que da resultados pues mucho más profundos, ¿no? Totalmente. Pero sí es necesario que se haga con un experto. Yo formo parte de un movimiento que se llama Let's Rewind, también lo pueden encontrar en las redes. Es un movimiento que lo que hace es, dan talleres de introducción, no es en sí todo un proceso psicológico de acompañamiento, ¿no? Son talleres de introducción donde integran la parte espiritual con la parte de atención a trauma, con expertos en trauma. O sea, eso sí es bien importante. Repito, de heridas puede hablar todo el mundo y explicarte y te puedes sentir identificado con tu historia, te pueden servir tips y demás. Pero tratar trauma solo con un experto en salud mental y no solo con que seas, o sea, un experto en salud mental, sino que sepa tratarlo. Otro, te puedo recomendar colegas míos que manejan esta visión que nos encanta a los que estamos aquí. Uno, seguramente lo conocen, su cuenta se llama Soy Bernardo. Él también es psicólogo, es terapeuta MDR, da contenido muy bueno en sus redes. Él es el creador de la página Amor y Responsabilidad, que también sube contenido muy padre de teología del cuerpo. Sé que Sofi Valdés, la chica de Amar Así, también es terapeuta cognitivo-conductual y sabe manejar trauma. Y bueno, prácticamente si de repente no saben con quién ir, pueden también escribir a Let's Rewind y ahí les recomiendan personas que los puedan ayudar. Pero si quieren tratar heridas afectivas, váyanse, o sea, que sea psicólogo, pues, y que sepa manejar trauma. Si no, pues sí, a lo mejor sí resuelves cosas y entiendes cosas de tu historia, pero no terminas por sanarlo, porque el trauma es como de repente medio escurridizo y de encontrar y de sanar, ¿no? Por ejemplo, algo que sucede mucho con la pornografía es que digamos que hace que revivas el trauma a veces del abandono y del rechazo, ¿no? Porque a fin de cuentas por ejemplo, el abandono tiene una máscara de dependencia, de hacerme dependiente de alguien o de algo para estar bien, para sentir que puedo. Entonces, imagínate qué cañón que cada que yo consumo pornografía y me masturbo, estoy reviviendo que necesito depender de algo para poder salir adelante. Me está repitiendo la mentira que mi herida de abandono, a lo mejor paterno en mi caso, materno en el caso de los hombres, me ha contado toda mi vida, me la sigue contando cada vez, ¿no? Cada día. Y la sigue reforzando, está cañón, ¿no? En el caso del rechazo suele ser como con la figura, por ejemplo, en mi caso, pues con mi mamá, ¿no? En el caso de los hombres, con el papá, donde no me he sentido reconocida como en mi ser mujer o en tu ser hombre por tu papá, en la herida de rechazo, pues también es algo que de repente la pornografía te sigue, digamos, poniéndole limón a esa herida, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues no soy suficientemente hombre como que el que veo en el video, mi vida sexual no es lo suficiente como a mí me gustaría, ¿no? Entonces termina por alimentar esta herida y entre más la alimentas, pues más necesitas válvulas de escape. Entonces, sí, la verdad es que lo mejor que puedes hacer para apropiarte de tu impulso sexual y reconectar con tu masculinidad, pues es animarte a afrontar tus válvulas de escape, cerrarlas. Yo sé, es horrible, va a ser la experiencia más horrible de tu vida. O sea, por algo están ahí las muletas o las válvulas de escape, pero a fin de cuentas eso te va a hacer confrontarte con quién eres y con lo que no te gusta. Y entonces de la mano de un profesional, pues puede ser bien interesante lo que puedes, en quién te puedes convertir y también darte cuenta pues, de quién realmente eres, ¿no? No manches, sí, qué importante entonces verlo con un especialista, ¿no? Sí, Entonces, dices que entonces tienen que ser especialistas en MDR, ideal para... exacto. O terapia cognitivo-conductual, que sepan protocolos de atención en trauma. Si no, sí ayuda, obviamente ayuda todo, o sea, el mismo acompañamiento es sanador, ¿no? Desde que tú te apoyas en un buen amigo, en un buen director espiritual, en un buen,
de repente familiólogo, educador, pues claro que sirve. El acompañamiento en sí mismo, ya, o sea, ya te ayuda un chorro. Pero si lo que realmente quieres es sanar trauma, entonces sí, especialista que maneje tu misma visión antropológica, porque pues a lo mejor si yo llego con un psicólogo humanista que trae Claro, otra corriente de pensamiento, en el cual incluso se promueve la pornografía como una forma de mejorar mi sexualidad, pues a lo mejor me va a decir, pues, ¿de qué estás hablando? ¿No? Tú dale. Entonces, sin que maneje una visión antropológica que vaya de acuerdo a tu visión del mundo y listo. Porque esa es otra mentira, ¿no? A mí como psicóloga me dijeron toda mi carrera, tú no puedes emitir juicios, ¿no? Tú no puedes juzgar. Y eso no es cierto. Y de hecho, si vienen las corrientes psicológicas más recientes, donde te dicen, es que es imposible que el terapeuta no juzgue. Juzgue de acuerdo a su experiencia de vida, juzga sus valores y de hecho no solo no es que no lo deba de hacer, es que eso también enriquece la sesión. Y es que eso también es importante, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que esos juicios de valor, pues también aporten a tu visión de la sexualidad y pues de cómo te identificas como ser hombre, ¿no? De lo que implica para ti ser hombre. totalmente, Alicia. Oye, nos preguntaban sobre un movimiento que se llama NoFap, que si tú lo Ujú. ubicas y si podrías darnos también tu opinión. No, no lo había escuchado, digo, ya por el nombre me imagino que de qué se trata, ¿no? No lo había escuchado, suena muy interesante. A mí el que me encanta, 100% recomendado, está cañoncísimo, es Fight the New Drug. Ese, por favor, si no lo siguen, o sea, sígalo ya, métanse a su página de internet, está padrísima. Es una asociación, empezó en Estados Unidos, es a nivel mundial de millones y millones de personas, científicos, actores, músicos, ex actores porno, ex productores porno, que hablan sobre los tres ámbitos en los cuales impacta la pornografía, que es pues, las relaciones humanas, ¿no? Tu capacidad de amar, ¿no? El amor. Tu cerebro, ¿qué sucede con tu cerebro? Yo te conté de 2, 3 datos del cerebro, ahí te puedes encontrar muchísimo, o sea, hay muchísimos estudios donde se puede sustentar esto desde la neurociencia y también de qué sucede en la sociedad, ¿no? Cómo esto está vinculado que al tráfico de personas, por ejemplo, hubo algo terrible, varios ya lo han escuchado, de cómo una niña fue que desapareció en Estados Unidos, la lograron encontrar porque dieron con más de 20 videos porno en los cuales ella era explotada y como Pornhub no tiene, son demasiados videos los que prueba, son demasiadas cuentas las que suben, pues sí, de repente también está ligada a tráfico de menores y explotación sexual y abuso sexual y está cañón, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó todo este movimiento de Black Lives Matter hace poco, ¿no? Pornhub puso como de, pues aquí apoyando el movimiento por la igualdad, ¿no? Y de hecho, Fight the New Drug le decía, a ver, entonces, ¿por qué no bajas tu video de negra, negra rica siendo violada o amo blanco, mil y un cosas súper horribles que hasta me da pena decir los títulos, que ahí se ve a fin de cuentas como todo lo horrible de la sociedad se termina por sexualizar y erotizar en este tipo de cuentas, ¿no? También Fight the New Drug, esto está bien interesante. De hecho, cuando quieren dejar la pornografía, yo, o sea, les hago hincapié en que lo hagan. Tiene una app, saca una app padrísima donde puedes monitorear tu proceso, donde todos los días te deja tareas de formación, donde todos los días te deja actividades y donde incluso tú puedes ver, y se llama Fortify Program. Literal es como construir tu fuerte, así como cuando jugabas juegos del Señor de los Anillos o de guerras o de estrategias, literal te va ayudando a armar tu estrategia para prepararte. O sea, te dicen, o sea, la batalla no está a los 2 minutos que ya quieres masturbarte y ver porno, ¿no? La batalla va una semana antes, a lo largo de tu día, a lo largo de tu mes, y te ayuda a identificar cuáles son tus principales detonadores y también tratarlos. De hecho, en este programa de Fortify, tú puedes agregar a un mentor, que ahí es donde, por ejemplo, en mi caso, pues me agregan mis pacientes, ¿no? Para así también monitorear. Y a lo mejor yo digo, no manches, ya caí, ya para qué sigo, ¿no?
cuando en realidad ya cuando lo ves desde la perspectiva del programa dices, ah, no, o sea, veía porno cada semana o cada 2 días. Y ahora resulta que pasaron 15 días. Tuve 3 recaídas, pero eran 15 días, ¿no? Ya lo puedes ver desde perspectiva. Y resulta que a lo mejor esos 3 días, pues me peleé horrible con mi papá. Y ahí ya me das entrada a mí. A ver, pero ¿qué representa tu papá? ¿Qué pasó con tu papá? ¿Por qué te pegó tanto tu papá cuando te peleaste 1000 veces con tu mamá antes y no tuviste una recaída, ¿no? Entonces está súper, súper padre y súper interesante cuando esta lucha la haces desde un acompañamiento también profesional. Wow, 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 wow. O sea, está increíble. Uf, vamos a promoverlo también para que lo puedan. Me metí ahorita a su página y la verdad es que está Está muy cañona. Y tienen miles de actores buenísimos que, o sea, que ni te puedes imaginar súper famosos que se han sumado en esta causa. Por ejemplo, Orlando Bloom, un montón, que están, James Franco un tiempo estuvo también en este movimiento, Pamela Anderson, o sea, un montón. Y ahí hablan, por ejemplo, ex actrices porno súper famosas porque se salieron, que dicen, no, es el mejor trabajo del mundo, ¿no? Y ya cuando se salen ya cuentan todo lo horrible que sucedió, ¿no? Fight the New Drug está buenísima y también, para los que no saben inglés, es tan famosa esta página que ya también está traducida al español. Y en esta página hay 3 documentales que hicieron de buenísima calidad. Uno se llama Heart, de corazón, Brain and Worth. Son 3 documentales en los cuales cada uno entrevistan a los principales expertos en el tema y del impacto de la pornografía. Y ahí hablan doctores, médicos, neuropsiquiatras de la más alta calidad. O sea, de estas investigaciones que te mencioné, bueno, entrevistan al que hizo la investigación. Entonces, sí vale la pena, que de hecho es justamente algo que te ayuda mucho de dejar a la pornografía, es saber al respecto, investigar al respecto. Y ya no esta visión de, no voy a ver, ¿no? Punitiva, porque de repente ya sabemos que tu cerebro lo asocia como un regalo, un premio para ti, ¿no? Un premio a lo mejor de consolación, pues, ¿no? Entonces, sí es bien importante el generar una visión, ¿no? Por ejemplo, para amar mejor, para amar mejor, para que cuando tenga relaciones sexuales las pueda vivir al 100, para conectar mejor con mi pareja, para fortalecer mi masculinidad, para forjar mi carácter, o sea, esa misión más profunda. Hay quienes incluso se van pues a un motivo espiritual, ¿no? Para salvar almas, ¿no? O sea, a fin de cuentas sí es bien importante que si quieres emprender esta lucha, lo hagas con un sentido bien profundo que conecte pues, con los anhelos más profundos de tu corazón y de tu libertad, ¿no? Porque a fin de cuentas, esta ilusión de libertad que te da la pornografía, pues puede ser justamente conquistar tu libertad, pues puede ser uno de los motivos más fuertes para lograr vencer esta adicción, que solo te das cuenta que es adicción hasta que le intentas dejar y te das cuenta pues, que no es tan fácil, ¿no? Manches. Y como dices, ¿no? O sea, informarte, saber más sobre el tema es una herramienta muy importante para poder dejar ese tipo de adicción. Así es. Hay un live, perdón, hay 2 lives muy buenos. Ahí en mi cuenta de Instagram tuve la oportunidad de tener un live con Wipe Ok. sobre la pornografía. Ahí lo que hicimos, yo estaba hablando de cómo impacta a las mujeres la pornografía, o sea, en nuestra identidad femenina, en nuestro corazón, en toda nuestra afectividad. Y Wipe lo fue complementando de cómo afecta en la cuestión de la identidad masculina. Está muy bueno. Y también hay otro que está con una cuenta que se llama Complemento Perfecto. También ahí está en mi Instagram, en los videos, y te puedes documentar un poquito más. Pero sí, o sea, documentarte es lo mejor. Ya aquí ya no lo mencioné, pero por ejemplo, en el caso de las mujeres, a veces no necesitamos pornografía para llegar como a este nivel y a estos años, porque la mujer por excelencia creamos historias, ¿no? Y entonces resulta que
estamos mucho más idealizadas que antes y pues de repente el hombre normal y cotidiano pues puede que no nos resulta tan atractivo y tener broncas pues posteriormente, ¿no? Ole. Ok, ok, ok. Oye, me hicieron otra pregunta de si la pornografía puede, digo, tanto la masturbación o la pornografía, cualquiera de los dos, puede ser un TOC o siempre en todos los casos es una adicción cuando hablamos de una frecuencia o una manía. Ujú, ujú. Sí, sí se puede hacer un TOC. Bueno, más bien, a ver, habemos personas más ansiosas que otras, ¿no? Por ejemplo, yo puede que tenga una bronca, una bronca de ansiedad tremenda y entonces mi válvula de escape y mi TOC se vuelva, pues, consumir pornografía o la masturbación, o las dos. Ajá. O si yo tengo rasgos, de ser una persona obsesiva, compulsiva, pues claro que por ahí se me puede ir el toco. Ujú. Ya sería cuestión de evaluarlo y verlo. Ajá, si realmente es pues, lo mismo que genera la pornografía o si además de eso, pues pueden ser tendencias de mi personalidad. Ah, esta es otra, este tema está bien interesante. Hay personas que somos altamente sensibles. Ajá, 2 de cada 10 personas tenemos, digamos, como que las antenitas ante los estímulos sensoriales mucho más alerta que el resto. Son personas que a veces nos gusta más el arte, conectamos más fácil de las personas, nos molestan los estímulos de forma más rápida que al resto, notamos más sutilezas, a lo mejor hasta nos saturamos más rápido del contexto. Ajá. Las personas altamente sensibles, al tomarnos como estímulos como la pornografía o incluso más leves que la pornografía, nos pueden llevar a esta adicción incluso más fuerte que a lo mejor alguien como normal, por así decirlo, ¿no? Pero no es que no tengas fuerza de voluntad, sino que realmente, digamos que tus sentidos están mucho más alerta y captan muchísimo más la información, entonces se satura mucho más rápido y se clava más rápido que el resto. Cuando de por sí ya es adictiva, pues para cualquiera, ¿no? De cajón. Ok, Para ok. ese tema, siguen la cuenta de Bernardo, está muy bueno. Él a cada rato, así lo encuentran, soy Bernardo. A cada rato post sobre las personas altamente sensibles y pues también como pues, hay hombres altamente sensibles, de hecho pues, son 2 de cada 10, o sea, pues, son bastantitos, somos bastantitos. Ujú. Ok, súper, súper, Alicia, muchas gracias. Oigan, a ver, pues, un momento, si alguien trae también una pregunta por ahí que quiere echar, puede quitarle mute a su micrófono. Chun, chun. Veamos, veamos. Ay, sí traen preguntas, no sé. Hay en el chat, no las he leído, no sé si... Ah, Ah, ya, yo ya. tengo una pregunta. Hay, este, o sea, si alguien tuvo algún tipo de abuso sexual, una violación incluso, o sea, como que genera cierta tendencia a la masturbación y pornografía, o es como que fue cosas sin querer, o sea, son cosas separadas. Ujú, ujú, ok. Qué interesante. Fíjate, el abuso sexual, te lo voy a, se los voy a redefinir, te lo voy a redefinir. No solo es una violación, por ejemplo, puede ser es cualquier información sexual que se le da a un menor cuando no tiene las herramientas para elaborarlo. Por ejemplo, me ha tocado una paciente, como tal, no la violó su papá, pero el papá ponía pornografía en la habitación cuando la niña de 4 años estaba presente. Ajá, eso, pues obviamente tiene un daño de un abuso sexual. Dependiendo de quién provenga el abuso, cuánto tiempo duró el abuso, qué tan contacto físico hubo, pues claro que o sea, todo abuso es trauma, ¿no? Pero dependiendo de la intensidad de la relación, pues el trauma es mucho mayor. No es lo mismo que a mí me violen a los 15 años un maestro que no vuelvo a ver en mi vida, que aunque es trauma, no es tan profundo
como que a los 4 años, de 4 a 7 años, mi papá haya abusado de mí, ¿no? O sea, el impacto es mucho mayor. Y algo que sucede cuando hay temas de abuso, pueden darse dos vertientes de repente. Uno es la hiposexualización y la otra es la hipersexualización. O sea, que me desconecte tanto de mi cuerpo y de mi impulso sexual, que entonces, para nada conecte con mi apetito sexual y mi impulso, y entonces me la vive desconectada de todo esto, como una especie de, pues yo crezco como adulta, pero mi sexualidad siga como de niña, ajá, y entonces yo diga, qué padre, se me facilita la castidad, y entonces cuando quiera dar ese salto, empiece a tener un montón de broncas, o lo contrario, la hipersexualización, porque a fin de cuentas, mi cuerpo no entiende de moral. Ajá, o sea, eso ya está en mi corazón y en mi mente, pero mi cuerpo solo siente y ya, ¿no? Y siente, pues a lo mejor siente miedo, pero también puede que mis órganos sexuales respondan ante la caricia, ¿no? O sea, si me ponen fuego en mi mano, pues me quemo y siento calor. Si estimulan mis genitales pueden sentir placer. O sea, es algo muy ambivalente porque obviamente sufro y obviamente es muy confuso, pero mis genitales se hipersexualizan y sienten. Y entonces, a manera de repetición de trauma, pues sí, en efecto, puede que tenga muchas más broncas de masturbación y de pornografía y que una manera, digamos, de mi ser, de sanar ese trauma y de elaborarlo, pues de alguna manera es que se esté repitiendo. No te estoy diciendo que estoy pensando en el abuso cuando me estoy masturbando, obviamente no, sino más bien que a través del placer, que es algo bueno, esa sensación de placer, mi mente intente elaborar lo que pasó y darle una nueva connotación, como digamos como si me quedara como disco rayado, ¿no? Y entonces empieza a tener relaciones desde muy chica, o que de inmediato conecte con las caricias sexuales, ¿no? Como un afán de mi cerebro de a través de algo bueno que es el placer, elaborar ese trauma que yo viví. Gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias, Alicia. Oye, me hicieron una pregunta aquí, que una persona dice, yo para concentrarme, Ujú, a ver pornografía o masturbarme, ¿esto ujú. podría considerarse como una adicción o simplemente como podría caer en otro tipo de manía? Ujú. Pues ahí lo que sí podemos ver es que ya hay una fuerte asociación. Para concentrarme, entonces necesito masturbarme y ver pornografía, ¿no? Entonces, sí hay una asociación muy fuerte que sí ya hay una dependencia. Claro que ya hay una dependencia porque a fin de cuentas el lograrte concentrar, pues tendrías que tú lograrlo a través pues, de ti mismo, ¿no? De tu concentración, de ejercicios de respiración. Entonces, puede ser que sea algo parecido al ejemplo que tú ponías de la bañera, que ya hay una asociación de algo que normalmente tú podrías lograr sin tener que consumir pornografía, pero al ser tan repetitivo, entonces ya no lo logras a menos que consumas pornografía. Ujú. No sé si alguien más tenga, que todas las preguntas que me mandaron, las No dije. me gusta tanto decirle, ya tienes una adicción, ¿no? Porque luego hay que cuidar el poder de las palabras, ¿no? No es lo mismo decir, hoy tengo una dependencia, tengo una válvula de escape que debo de cerrar para afrontar lo mío, o buscar otras válvulas mucho más saludables en lo que sano lo mío. Lo ideal es que, o sea, pues aunque sean válvulas saludables, pues no tener por qué tener válvulas, ¿no? Eh, por eso no me gusta decir adicción, porque tiene un peso muy fuerte en ti, ¿no? Un peso en el cual, vuelvo a lo mismo, te puede generar hasta una pasividad en tu proceso personal. Entonces, como tal, no me atrevería a llamarla adicción, pero sí ahí está claro que sí hay una dependencia en la cual se necesita trabajar. Sí, totalmente.
Nos diste, yo creo que muchísimo material también para reflexionar, para buscar quien crea que es importante tocar ese tema con un especialista. Pues Alicia es alguien que está especializada en el tema y sí, creo que la recomendamos ampliamente, ¿no? Inclusive si dicen, ok, no quisiera tratar con ella, pero a lo mejor preguntarle, oye, ¿me recomendarías a alguien a lo mejor hasta en mi ciudad? Y podía sugerirles, creo que vale la pena que se puedan acercar en caso de que tengan una inquietud, ya a lo mejor más particular, porque sé que es un live, está grabado y es un tema que luego llega a generar como cierta, ¿cómo se dice? Como más, querer un poco más de intimidad, ¿no? Para tratarlo, más que en vivo. Pero sí, o sea, en serio, Alicia, muchísimas, muchísimas gracias por estas dudas. No sé si alguien más tenga otra duda por allí guardada que quisiera externar. Si no, ahí va, Daniel. Yo sí, yo sí. No es duda. ¿Qué tal, Alicia? Gracias por la explicación, está muy padre. Gracias. Oye, nada más que a mí con todo lo que estabas platicando, me acordé que una ocasión, una amiga me envía una imagen que en un podcast, de hecho decía recomendaciones en la cuarentena o algo así. Decía, una de ellas era la masturbación, ¿no? Digo, en este caso era para las mujeres. Pero me pregunta, oye, ¿y tú qué opinas? No, ya le dije lo que opinaba. Pero, y esto lo decía un psicólogo, una psicóloga. Mi pregunta es, en el ámbito psicológico, aún sabiendo los daños, ¿no es posible ponerse de acuerdo? ¿O por qué están estos psicólogos que aún así lo siguen recomendando? Claro, claro. Mira, te voy a ser bien sincera. A mí en la carrera nunca me hablaron de daños de pornografía. O sea, fue porque a raíz de una inquietud personal y de mi propia vivencia de lidiar con broncas de adicción, de pornografía, porque ese es otro mito, ¿no? Que a los hombres les pasa más que a las mujeres. Y no es cierto. O sea, ahora como están las cosas, también muchas mujeres llegamos a sufrir estas broncas. Y fue cuando me encontré con esta página, desde como que empecé la carrera. Y tuve que defenderlo a capa y espada. Lo que sucede es que siempre hay una antropología de base. Ajá. Y la psicología puede tener diferentes antropologías. Una antropología que es, digamos, la que ahorita está tomando más fuerza, pues es, por ejemplo, una antropología humanista o de repente una antropología constructivista y construccionista, que son corrientes que en sí mismas ya vienen a cuestionar absolutamente todo y como dice su nombre, como a romper y a deconstruir con todo lo que ya se había conocido antes y a cuestionar y hacer como de acuerdo al individuo o a su forma de percibir la realidad. Que aunque sí hay técnicas que obviamente funcionan y enfoques que sí funcionan en el acompañamiento terapéutico, cuando lo llevas a un nivel de, de este tema de sexualidad, pues te vas a encontrar un montón de cosas, un montón de cosas. Por eso sí es importante como partir de una antropología de base, ¿no? La verdad es que, y no, por eso para mí, también las neurociencias se me hacen tan nobles, porque ahí sí no cabe, no caben visiones, pues no caben de que morales y demás, sino, por ejemplo, hay un estudio bien interesante que lo pueden encontrar ahí en Fight the New Drug, que habla de cómo el consumo prolongado de pornografía disminuye tu materia gris en áreas de tu cerebro involucradas con la toma de decisiones. Ajá. Entonces, o sea, ahí ya no hay discusión al respecto. O sea, hay un daño real, independientemente de tu religión, de tu forma de ver la vida, ¿no? Entonces, creo que es más que nada desinformación y que de repente las antropologías más difundidas dentro de la psicología, pues suelen ser antropologías que de base traen una visión de la sexualidad pues, muy diferente, ¿no? Ok, muchas gracias. No de qué. Alicia, otra pregunta que me mandaron. Sí. Cuando, literal la voy a leer, como me la pusieron. Ujú, Cuando ujú.
veo una mujer en la calle, muchas veces me llega a excitar y la veo ahora sí que con ojos 100% sexuales, ¿no? Esto Ujú, es ujú. a raíz de toda la pornografía que he vivido en mi vida, pero muchas veces puedo llevar días sin ver pornografía, pero a las mujeres las sigo viendo de la misma manera. Se podría decir que la parte de hipersexualidad que mencionaste al inicio, la vivo yo en día con las mujeres que veo en la calle. Sí, o sea que digamos que es que el cerebro va haciendo lo que se llama generalizar, o sea, va como o sea, déjame ver cómo lo explico. Hay un experimento muy cruel en el cual se basa mucha psicología conductista que es con un bebé, que lo que hacían era a ponerles, por ejemplo, no me acuerdo bien cómo es, pero por ejemplo, un peluchito blanco y el bebé quería agarrar el peluchito blanco y ¡pum! Hacían un ruido súper fuerte, ¿no? Y entonces el bebé lloraba, ¿no? Entonces así lo hacían muy seguido. Entonces ya cuando solo veía el peluchito blanco, se asustaba y lloraba y sentía mucho miedo. Y de repente con cualquier peluche y luego con cualquier animal, o sea, se va como generalizando. Ujú. Lo aprendido y se va asociando con más cosas como más generales. Lo que puede haber sucedido es esto, una generalización en donde esto que veo en la pornografía terminó relacionándose con las mujeres atractivas, ¿no? O que me resultan atractivas. Y sí, sí hay formas de ir reduciendo esta asociación. Aquí los que más saben manejar esto son los psicólogos cognitivos conductuales. Yo no soy cognitivo conductual, yo tengo bases en terapia familiar. Bueno, ya lo que les dije, ¿no? Donde también funciona mucho para lidiar temas de pornografía, y nada más integramos ciertas estrategias. Entonces, sí se puede romper con esa asociación y funciona muy bien programas como el que les mencioné. Hay una versión gratuita y una de paga, que puede ser este programa Fortify, que les mencioné que pueden descargar desde la página de Fight de New Drug. Muchas gracias, Alicia. ¿Quién más Ujú. tiene una pregunta para Alicia? Échenle de aquí a las 12 de la noche. Digo, ya estamos aquí. No se crean, pero No, sí, con Wipe creo que nos fuimos como 12:30. Así estuvo a esa de ya, no te pases. Pobre, porque tenía que trabajar creo que al día siguiente. Ni hablar. Ok, bueno, Alicia, mil gracias por esta plática, por toda esta enseñanza. Creo que sí fue un mind blow. O sea, sí estuvo cañón toda la cantidad de contenido que nos arrojaste. Eh, Muchos datos que se me hicieron muy sorprendentes, que no me imaginaba que en este tema pudiera estar a esos grados. Y como dices, va evolucionando, es decir, va creciendo y traemos una tarea importante como hombres. La primera, informarnos, creo yo, poder entender tal cual lo que es, cómo afecta y cómo se debe de tratar, porque segunda, tenemos una misión con nuestras familias o futuras familias, ¿no? Y cómo con nuestros hijos también tratar estos temas, cómo prevenirlos, de qué manera tiene que ser nuestra formación hacia ellos para esto, ¿no? Entonces, sí traemos una buena tarea y nos dejaste bastante sí. tarea que estudiar. Y tarea de ley, métete a la página de Fight the New Drug, busca estudios científicos y ahí te van a salir un montón, bien sustentados y bien hechos. O sea, porque ahí sí no hay pierde, ya no entra la parte ni de tu moral, ni de la forma de ver la vida, ¿no? O sea, ahí está. Totalmente. No, yo ya les pasé la página y y sí, de todas maneras en el grupo ahí se las voy a poner para que la revisen. Está cool, se ve que está bastante bien elaborada. Y digo, lo dice ahí desde entrada, dice, no estamos en base religiosa, no estamos en base moralista, no estamos en alguna base de creencia, estamos 100% científico, todo aquí amparado, ¿no? Entonces, está bastante convincente de entrada
y falta ver ya toda la información que trae, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Alicia. La verdad es que te lo agradecemos muchísimo y sí te queremos igual invitar para la segunda temporada que vamos a tener de Entre Hombres, que va a tratar algunos temas importantes que ahorita se tocaron sobre heridas, que sí me gustaría que nos ayudaras después, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues nada, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches, gracias a ustedes. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia, excelente. Igualmente, Alicia. mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Descansen Buenas noches. todos.